Si hubiera tenido otra opción, habría dicho que no de inmediato, pero la factura de la luz atrasada, la nevera vacía y la orden de desahucio sobre la mesa gritándome en la cara me dejaron sin opción. Acepté el trabajo como quien traga veneno con la esperanza de sobrevivir. Me dijeron que era para acompañar a un hombre rico, parapléjico y solitario a una mansión en lo alto de las montañas. Eso era todo. Solo tienes que estar ahí, escuchar, servir el té a las 4 y no hacer preguntas, me dijeron. El sueldo era demasiado bueno para ser verdad, y cuando la vida te ahoga, te agarras a cualquier rama que se te cruce en el camino. Ni siquiera recuerdo muy bien la subida. El conductor no dijo nada, y la carretera estaba bordeada de árboles que parecían cerrarse tras el coche. Recuerdo aferrarme a la correa de mi mochila en el regazo, intentando controlar las náuseas. No las náuseas del camino, sino las náuseas del miedo. Miedo de caer en una trampa, miedo de no saber cómo salir, miedo a mí misma quizá. Cuando la casa apareció en lo alto de la colina, sentí como si hubiera atravesado una especie de portal. Era grande, silenciosa, hermosa, pero con una belleza fría, de esas que no abrazan. Una mujer delgada me saludó, con un moño apretado y una expresión dura. Ni siquiera dijo bienvenida. Simplemente dijo, con voz monótona: no le gustan las conversaciones triviales. Sé educada, pero no intentes forzar la compasión. Asentí. Ni siquiera sabía qué decir. Solo quería entrar, hacer mi trabajo y cobrar. Poco sabía que todo lo que creía saber sobre mí misma empezaría a desmoronarse allí. Se llamaba Otavio Monteiro. Cabello canoso, ojos absurdamente azules, fríos como el suelo de mármol que resonaba bajo mis pasos. Había algo en él que intimidaba sin necesidad de decir una palabra. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca, rodeado de libros y silencio. Me quedé ahí, cumpliendo con las mínimas tareas que me encomendaron: mantener la tetera encendida, no estorbar y existir. Sí, porque en muchos momentos eso era lo que sentía, que mi presencia allí era más para recordarle que el mundo aún existía que para interactuar con alguien. Al principio apenas me miraba, pero poco a poco las palabras empezaron a fluir. Una pregunta seca, un comentario sobre un libro, una queja sobre el tiempo, hasta que una tarde, cuando la luz entraba a raudales por la ventana y la casa parecía contener la respiración, dijo sin mirarme: ¿sabes lo que es perderlo todo y seguir respirando? En ese momento, por primera vez, me di cuenta de que no me veía como una empleada. Me reconoció, como alguien roto, intentando no desmoronarse del todo. Su pregunta resonó en mi cabeza durante días. Sabía lo que era seguir respirando en piloto automático después de que el mundo se derrumbara. Pero no respondí. Solo lo miré a los ojos, tan fríos, y sin embargo, tan llenos de algo que no podía identificar, y aparté la mirada inmediatamente. A partir de ese día, empezó a hablar más. No mucho, pero lo suficiente como para hacerme comprender que había más dolor en esa mansión que en todas las pensiones baratas en las que había dormido. Y por alguna extraña razón, él parecía saberlo también de mí. Con el tiempo, empecé a fijarme en los detalles, la forma en que pasaba el dedo por los libros sin siquiera cogerlos, cómo miraba el jardín por la ventana, pero nunca pedía ir allí. Un día, me armé de valor y le pregunté si quería ayuda para salir, para tomar un poco de aire. Solo respondió con un seco no. Pero la mirada era la de alguien que había estado atrapado mucho más tiempo del que una silla podía explicar. Y entonces comprendí. Otavio no era rehén de sus piernas, era rehén del pasado. Y empecé a preguntarme por qué. Una noche, la tormenta azotó como si el cielo estuviera furioso. Toda la casa se estremeció con el viento, y no pude dormir. Me levanté a beber agua, y al pasar por la biblioteca, la puerta estaba entreabierta. Otavio estaba dentro, solo, mirando una foto antigua. Al verme, no lo ocultó. Me hizo una seña con un sutil gesto de la mano. Me senté frente a él,
Y tras un silencio que pareció pesar toneladas, dijo: murió odiándome. Y, quizá con razón. Era la primera vez que hablaba de alguien. Vi el nombre Clara, escrito a mano en el reverso de la foto. Una mujer hermosa, de ojos vivaces. Mi esposa, murmuró. Y entonces su armadura empezó a resquebrajarse. En los días siguientes me contó fragmentos, que estaba obsesionado con el trabajo, que lo descuidaba todo, incluso a ella, que el accidente que lo dejó parapléjico ocurrió la misma noche que Clara hizo las maletas para irse. Intentó alcanzarla en coche, llovía cántaros, perdió el control en una curva. Clara nunca supo que había sobrevivido. O peor aún, quizás sí, y decidió no volver.
La confesión de Otavio me inquietó, no solo por lo que dijo, sino por lo que quedó entre líneas. Esa historia no estaba completa. Había lagunas, demasiados silencios densos. Y presentía que, por mucho que intentara ocultarlo, algo mucho peor lo mantenía atrapado en esa silla. Y no eran solo sus piernas inmóviles. Esa noche, sin que él lo supiera, me colé en la biblioteca mientras dormía. Revolví cajones, libros vacíos, cartas viejas. Encontré un cuaderno escondido en el fondo de un cajón cerrado con llave. Dentro había notas sueltas, garabatos, fragmentos de pensamientos mezclados con culpa, y una frase repetida una y otra vez, con letra temblorosa. Fue mi decisión. Apreté el volante. Cerré los ojos. Me quedé paralizada. Ese accidente no fue un accidente. Otavio quería hacerse daño. No iba tras Clara. Intentaba desaparecer del mundo. Desaparecer de sí mismo. La silla de ruedas fue consecuencia de una decisión desesperada. Y lo más aterrador, él seguía allí, en ese momento, experimentando el mismo impulso, todos los días, en silencio. Regresé a la habitación, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué hacer. Enfrentarlo, huir, callar. También he pensado en desaparecer. También me he hundido en el arrepentimiento. Pero nunca tuve el valor de empujar el volante. Él sí. Y sobrevivió. Y eso, de alguna manera, me dolió más de lo que esperaba. A la mañana siguiente fui a verlo. Lo miré a los ojos como nunca antes y le pregunté con la voz casi ahogada: ¿por qué sigues aquí, Otavio? No respondió. Simplemente bajó la mirada. Y en ese gesto comprendí, no lo sabía. Estaba esperando a que el dolor pasara solo, a que el tiempo borrara la culpa, a que un castigo lo redimiera. Pero la verdad es que nadie se cura en la oscuridad. Necesitamos levantarnos, incluso sin piernas, aún sin saber a dónde ir. Así que hice lo que nadie allí había hecho por él. Extendí la mano. Literalmente. Y él aceptó. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Poco a poco empezó a salir de la biblioteca, paso a paso, no con las piernas, sino con el alma. Pidió ir al jardín por primera vez en años. Me mostró un libro que estaba escribiendo, no para publicarlo, sino para liberarse. Y antes de que me diera cuenta, ya me llamaba por mi nombre. Me decía gracias suavemente, y a veces sonreía. ¿Y yo? Me di cuenta de que había ido allí para ganar dinero. Pero me fui ganando algo que ni siquiera sabía que necesitaba. La certeza de que incluso las almas rotas pueden reconstruirse. Solo se necesita una grieta, un oído atento, un gesto, una mano extendida en el momento justo. A veces entramos en la vida de alguien por desesperación, pero descubrimos que era justo ahí donde necesitábamos estar. No siempre se trata de salvar. A veces solo se trata de quedarse, escuchar, estar presente cuando el mundo entero parece ausente. Acepté ese trabajo por hambre, por miedo, por falta de opciones. Pero fue en ese silencio compartido entre dos dolores que encontré algo que nunca antes había sentido: la posibilidad de empezar de nuevo, incluso sin haberlo arreglado todo. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías tendido la mano o le habrías dado la espalda? Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. Ayuda a que más personas encuentren historias como esta.
Y si quieres seguir viajando conmigo a través de narrativas que realmente llegan al corazón, suscríbete al canal. Hay mucho por venir. Y quién sabe, quizás algún día la próxima historia sea tuya.